Lo diré sin rodeos, porque todavía me tiembla la voz cuando lo recuerdo. Esa noche yo estaba listo para no sentir nada nunca más. La ciudad se desangraba en neón bajo la lluvia. Si cerrabas los ojos, olía a asfalto mojado, a café quemado, a un silencio que pesaba como una culpa. En el piso 41, mi departamento flotaba como una isla. Vidrios altos, luces bajas, nada fuera de lugar. Así me gustaba. Control absoluto. Orden como anestesia. Soy León Arismendi. Me temen por lo que puedo comprar y por lo que puedo destruir. No lo digo con orgullo. Lo digo como quien confiesa un vicio. Tengo uno, el peor. Desear lo prohibido. Desear lo que no debería tocar. Y lo que uno desea así, termina por desnudar la verdad. Esa noche, a las 3:11, mi guardia lo advirtió por el interfono. Señor, hay una muchacha. Dice que encontró algo suyo. No recibo visitas sin avisar. No en mi torre, no en mis reglas. Dije que no. Luego escuché su voz, pequeña, al fondo. Solo vengo a devolver un cuaderno. No quiero problemas. No sé por qué le dije que subiera. Tal vez por el cansancio, tal vez por el destino, que a veces se disfraza de accidente. La puerta se abrió con un suspiro de metal. Ella estaba empapada. Chamarra barata pegada al cuerpo, mochila rota, manos temblando apenas. Tenía ojos de incendio contenido. No eran bonitos, eran verdaderos, y en su verdad me dolí. Buenas noches, dijo bajito. Soy Abril, trabajo abajo, en el área de limpieza. Encontré esto junto al elevador de servicio. Me extendió un cuaderno negro, gastado en los bordes. Lo reconocí como se reconoce una cicatriz. Era de mi hermano. Lo había perdido meses atrás, la misma noche en que decidí callar cosas que nadie debía saber. El cuaderno estaba seco, pero sus dedos no. Olían a cloro y a pan dulce. A yogar que nunca tuve. ¿Cómo lo conseguiste?, no pregunté, más brusco de lo que pensé. Se cayó del carrito de un mensajero, creo. No lo abrí. Y me miró a los ojos como si exigiera que yo también dijera la verdad. Solo vine a regresarlo. Mañana me descuentan si llego tarde. El elevador marcó el tiempo con un bip. Afuera seguía lloviendo. Adentro, el piso frío reflejaba su sombra junto a la mía. Dos siluetas que no debían encontrarse. Nadie del personal usa este acceso, recalqué por hábito. Autoridad primero, humanidad después. Lo sé, pero el guardia de la entrada principal me mandó con el de atrás, y el de atrás me mandó con usted. Ya ve, sonrió sin sonrisa, que a los de abajo nos gusta subir escalones equivocados. No pude evitarlo. Solté aire, como si ese chistecito abriera una grieta. Me crucé de brazos. Mantuve la distancia. Supe, sin querer saber, que esa muchacha era el tipo de peligro que no se anuncia. Peligro limpio. Peligro que huele a verdad. ¿Abril dijiste?, asintió. ¿De qué turno? Del que nadie ve, respondió. El de la madrugada. Me miró, no con reto, sino con una especie de paciencia triste. Y en ese segundo la escuché respirar. Escuché su miedo y su dignidad. Una mezcla rara, una mezcla que desarma. Gracias, dije por fin guardando el cuaderno. ¿Cuánto necesitas por haberlo traído? Nada, no traje algo que fuera mío, se encogió de hombros. Nomás pensé que a usted le hacía falta, y si no, pues ni modo. No estaba acostumbrado a que me dijeran que no. No estaba preparado para esa decencia. Sentí la vieja herida arder, el recuerdo de una promesa rota, de una puerta que yo no abrí cuando todavía podía salvar a alguien. Tragué saliva. La lluvia golpeó más fuerte el vidrio. Parecía un aplauso de derrota. Toma, insistí sacando unos billetes. Sus ojos bajaron a mi mano, luego subieron y se clavaron en mí como un anzuelo. No soy limosna, señor, soy limpieza, y aunque no parezca, son cosas distintas. Silencio, largo, vivo, de esos que huelen a cambio. Fue ahí cuando la vi bien, el cabello recogido sin espejo, la piel con marcas de jabón barato, los nudillos partidos por tanto tallar, y sin embargo, el fuego quieto en la mirada.
Un fuego que no presumen quienes gritan, sino quienes resisten. «Está bien», cedí, incapaz de soltar el hábito de mandar. «Entonces acepta un café. Estás empapada». «No puedo», apretó la mochila contra el pecho. «Si me tardo, el camión se me va. Y mañana a las 6 otra vez. Ya sabe, ya sé. Yo que lo tengo todo no sé nada». Pero asentí como si supiera. El interfono volvió a zumbarnos la realidad. En la consola, una luz roja parpadeó. Mensaje de seguridad. Movimiento no autorizado en escalera C, nivel 12. Me recorrió un escalofrío. La torre no perdona distracciones. ¿Tuviste problemas para subir?, pregunté, midiendo cada palabra. Un señor en la escalera, dijo dudando. Alto, traje oscuro. Se hizo a un lado y no dijo nada. Nomás olía a colonia cara y a miedo. Mi mandíbula se endureció. Yo conozco ese olor. He sido ese olor. Apreté el cuaderno. Abril lo notó. Su respiración cambió. Los dos entendimos que algo, allá abajo, se había movido de lugar. Una pieza, un pez bajo el agua, un secreto que buscaba aire. Te acompaño a la salida, decidí. No hace falta, señor, bajó la mirada. Estoy acostumbrada a irme sola. No, hoy. No sé si fue la forma en que lo dije. No sé si fue que la ciudad tronó con un rayo que nos dejó sin palabras. Pero aceptó. Caminamos por el pasillo como dos desconocidos con la misma prisa. Yo iba un paso adelante. Ella medio paso atrás. Podía sentir su nervio. Podía oír mi propio pulso. En el ascensor, el espejo nos devolvió nuestras versiones más verdaderas. Él, impecable y roto. Ella, sencilla y de pie. Bajamos en silencio. Piso 30, piso 21, piso 12. El elevador se detuvo con un tirón leve, casi un suspiro. «Híjole», dijo Abril apenas. «Siempre que algo parece ir bien». Las puertas se abrieron. Pasillo vacío. Luces blancas. Piso brillante. Y a 10 metros, sobre el mármol, vi la pequeña huella perfecta de una mano mojada. No era de ella. La forma era distinta, más ancha, más pesada. El agua aún corría hacia una rendija. Abril tragó saliva. Yo metí la mano a la bolsa, no por dinero, por una llave maestra que hace años me prometí no volver a usar. «Señor», susurró, «si me meto en broncas, me corren. Si no nos metemos, nos borran». No me reconocí diciendo eso, y sin embargo, lo dije. Caminamos. El aire olía a pasillo recién desinfectado y a algo más antiguo, metal frío, pasado abierto. Ahí empezó todo, con una muchacha que no aceptó dinero, con un cuaderno que regresó a mis manos como si volviera un fantasma, con una huella de agua que no era de nadie, pero nos apuntaba a los dos, y con el ruido de la ciudad afuera insistiendo en que la vida sigue, aunque uno decida quedarse quieto. Si me preguntan cuándo cambió mi destino, contesto sin dudar. Cambió cuando Abril dijo no. Cambió cuando comprendí que, a veces, lo más prohibido no es un cuerpo, sino la posibilidad de creer otra vez. Bajamos. Las puertas del lobby nos esperaban, también el frío y una sombra. Pero eso es otra escena. No pude dormir esa noche. El sonido de la lluvia se mezclaba con el de su voz, esa voz dulce y cansada que se me había quedado pegada en el pecho. Decía, no soy limosna, soy limpieza. Y no sé por qué, pero esa frase me persiguió como un eco, repitiéndose cada vez que cerraba los ojos. A las 4 de la mañana, el cuaderno negro seguía sobre mi escritorio. No me atrevía a abrirlo. No todavía. Ese cuaderno pertenecía a Adrián, mi hermano menor, desaparecido hace 5 años, la noche en que el fuego lo devoró todo. Mi casa, mi familia, mi fe. Y ahora volvía a mis manos, mojado por las gotas que resbalaron del cabello de una desconocida. Me serví un whisky sin hielo. El líquido bajó como fuego lento. Me miré en el cristal del ventanal. Vi un hombre que no reconocía, cansado, con los ojos vacíos, con una herida que ni el tiempo quiso cerrar. Y por primera vez en años me sentí observado, no por la ciudad, por algo más cercano. Por ella.
Volví a la torre a las 7. No suelo repetir lugares, pero algo me empujó. El personal de limpieza ya estaba en los pisos bajos, y allí estaba Abril, de espaldas, trapeando el pasillo, con el cabello recogido en una trenza desordenada, tarareando bajito una melodía sin nombre. El sol entraba por la ventana y dibujaba destellos sobre su piel morena. Parecía un cuadro, uno de esos que duele mirar porque son demasiado humanos. Me quedé observándola sin hablar. Ella se dio cuenta, lo supe por cómo se tensaron sus hombros. «No vine a asustarte», dije. «No me asusta usted, señor», respondió sin mirarme. «Me asusta llegar tarde». Su tono era seco, pero había una ternura escondida, como si las palabras la protegieran del mundo. Di unos pasos hacia ella. El olor del jabón, del piso recién lavado, del café barato que seguro traía en su termo, me envolvió. Era un olor a verdad. Y yo, que siempre viví entre perfumes caros y mentiras, sentí que el aire se volvía distinto. «¿Encontraste algo más anoche?», pregunté, solo para alargar el momento. «No, pero esa escalera olía raro, como a humo viejo». Mi corazón se contrajo. «Ese olor, ese maldito olor, el mismo que olía el día que perdí a Adrián». «¿Y viste a alguien más?», insistí. «No, pero escuché pasos, como si alguien me siguiera». Luego, nada, silencio. Y entonces lo vi a usted. Sus palabras se quedaron flotando entre nosotros. Yo quise decir algo, pero el silencio me ganó. Fue un silencio distinto, no incómodo, sino inevitable. El tipo de silencio en el que dos personas que no deberían mirarse se miran igual. Le ofrecí llevarla a casa. Dijo que no. Le pregunté si al menos podía invitarle un café en la esquina. Titubeó. Y ese titubeo me bastó para saber que no me odiaba tanto como fingía. Caminamos hasta el café de la esquina. El dueño me conocía, pero fingí ser un desconocido. No quería que nadie pronunciara mi nombre. No quería que ella supiera quién era yo de verdad. Nos sentamos frente a frente en una mesa de metal frío. Ella removía el azúcar con una cucharita vieja. Sus dedos eran delgados, marcados, con un pequeño corte en el dorso. Me dieron ganas de tomarle la mano, de curarla, de sentir si su piel temblaba como la mía. ¿Por qué lo trajo?, pregunté de nuevo mirando el cuaderno. Porque, no sé, señor, sentí que tenía que hacerlo. A veces uno guarda cosas que no son suyas, y eso pesa. ¿Y a ti qué te pesa?, me atreví a preguntar. Me miró, largo. Sus ojos tenían un brillo que dolía. Me pesa el hambre, señor. Sí. El hambre de algo que no sé nombrar, no de comida, bajó la voz. De otra vida. Me quedé mudo. Sentí que esas palabras me pertenecían. Yo también tenía hambre, hambre de redención, de una mirada que no me juzgara. Y si te dijera que puedes tenerla, dije casi en un susurro. Depende de lo que cueste. Sonreí sin querer. Todo lo que vale la pena cuesta caro. Entonces no podría pagarlo, contestó con tristeza. Tal vez no con dinero, le dije, tal vez con verdad. Fue ahí cuando bajó la mirada. Y noté algo, colgando de su cuello, bajo la tela del uniforme, un pequeño medallón dorado. Le pedí que me mostrara, dudó, pero lo hizo. Dentro, una foto, de un niño. Y detrás, un nombre grabado, Adrián. El mundo se detuvo. Sentí que me arrancaban el aire. ¿Dónde conseguiste eso?, pregunté, la voz ronca. Me lo dio mi madre cuando era niña. Dijo que era de alguien que me cuidó cuando nací. ¿Tu madre? ¿Cómo se llama? Clara. No podía ser posible. Pero el universo tiene una forma cruel de devolver lo que uno quiere olvidar. Me levanté de golpe. Ella se asustó. El medallón cayó sobre la mesa. El reflejo del sol lo iluminó como una herida abierta. Señor, ¿qué pasa?, no respondí. Solo la miré. Y vi en su rostro algo familiar, una sombra antigua, un gesto de ternura que alguna vez vi en los ojos de mi hermano. Era imposible, y sin embargo lo sentí. Abril no era una desconocida, era parte de mi pasado, de mi culpa, de mi condena. Tomé aire. Traté de mantener la calma. Abril, susurré, no vuelvas a esa torre esta noche. ¿Por qué? Porque hay cosas que no deben ser limpiadas. Salí antes de que pudiera preguntar más. Dejé el café medio lleno.
el medallón sobre la mesa y una parte de mí, la que aún sabía sentir, temblando por dentro. Esa noche comprendí que el destino no siempre toca la puerta. A veces entra disfrazado de alguien que solo quería devolver un cuaderno. Pasé todo el día intentando olvidarla, pero había algo en Abril que no se iba. Ni el café, ni el ruido del tráfico, ni el humo del cigarro pudieron borrar su voz de mi cabeza. Esa mezcla de inocencia y fuerza, de miedo y verdad, me estaba envenenando por dentro. El cuaderno negro seguía sobre el escritorio abierto. Las hojas, húmedas aún, parecían respirar. En una de ellas, con la letra de Adrián, había una frase subrayada: la culpa no se lava con dinero, se lava con dolor. Me quedé mirando esas palabras como si fueran un espejo. Dolor, eso era lo único que me quedaba. Pero en algún rincón de mí empezaba a crecer algo que no entendía, algo que tenía el olor de Abril, su voz, su fuego contenido. Esa noche regresé a la torre. El guardia me saludó con un movimiento nervioso. «¿Todo bien, señor Arizmendi?» Asentí sin mirarlo. No estaba bien, y no quería estarlo. Tomé el ascensor hasta el piso 12. No sé por qué. Tal vez porque ahí había olido el humo viejo del que Abril habló. Tal vez porque ahí empezó el incendio que cambió mi vida. El pasillo estaba vacío, iluminado por una luz pálida. El aire olía a humedad, a desinfectante y a recuerdo. Caminé despacio hasta que escuché algo. Una escoba raspando el suelo. Un tarareo bajito. Ella. Estaba ahí, sola, fregando el mármol, con los audífonos colgando del cuello y el cabello suelto. La misma trenza ya no estaba, y su piel brillaba con el sudor de la madrugada. «¿No te dije que no volvieras esta noche?», pregunté desde la sombra. Ella se sobresaltó. «Pensé que ya se le había olvidado, señor. No vine por usted. Vine porque si falto me descuentan». La forma en que lo dijo me dolió, como si su vida dependiera de unas horas más de trabajo, como si la dignidad tuviera precio. Me acerqué despacio. El reflejo del piso nos unía en un mismo espejo. Podía ver su respiración lenta y temblorosa. «¿Por qué te cuesta tanto aceptar ayuda?», pregunté bajando la voz. «Porque toda ayuda tiene un precio, señor. ¿Y si esta vez no lo tuviera? Entonces no sería real». Me quedé en silencio. Ella siguió limpiando, pero cada movimiento, cada roce de la escoba, cada respiración suya, parecía decir algo que ninguno de los dos se atrevía a pronunciar. «¿Qué te da tanto miedo, Abril?», insistí. Dejó el balde a un lado. Se limpió las manos con el delantal y me miró de frente. «¿Y usted?». Esa palabra me atravesó. «Usted» no era una acusación, era una confesión. Una que dolía más que cualquier herida. Di un paso hacia ella. Su perfume era leve, casi inexistente, pero había algo más, algo que no se compra. El olor del cuerpo después del esfuerzo, de la piel viva. Podía sentir el calor de su respiración subiendo por mi cuello. Mi voz se quebró sin querer. «No sabes lo que dices». «Sí sé. No tienes idea de quién soy». Tal vez por eso me atrevo a mirarlo así. Mi garganta ardió. Nadie me miraba así desde hacía años. No como un jefe, no como un nombre, no como un pecado, sino como un hombre. Quise retroceder, pero fue inútil. El deseo no pide permiso. Es como el fuego, empieza pequeño hasta que todo arde. Me acerqué más. Podía escuchar su corazón, podía sentir su miedo. Y también el mío. «Si te quedas, no habrá vuelta atrás», le advertí. «Nunca la hay, señor. Uno siempre se queda donde el alma tiembla». La tomé de la mano. No sé por qué. Tal vez para detenerme, tal vez para no caer. Su piel estaba tibia, suave, real, y en ese instante supe que estaba perdido. El ascensor sonó a lo lejos, rompiendo el momento. Ella se soltó. Sus ojos brillaban húmedos. Pero no de vergüenza, de algo más, de algo que ambos estábamos tratando de negar. «Tengo que seguir limpiando», dijo apenas respirando. «Y yo tengo que seguir pecando», murmuré. No entendió mi frase o prefirió no hacerlo. Se alejó, pero su sombra quedó pegada a la mía. Me apoyé contra la pared. Sentí el frío del mármol en la espalda. Y ahí, en ese corredor vacío, comprendí que ya no era dueño de mí. Cuando me di cuenta ya eran las 3 de la mañana. Abril había terminado. Llevaba su mochila al hombro y el cabello pegado por el sudor.
La esperé junto a la salida. «Te llevo», dije. «No hace falta». No pregunté si hacía falta, pregunté si querías. Esa diferencia la desarmó. Bajó la mirada pensativa. Y al final asintió. El coche estaba en silencio. Ella miraba por la ventana, viendo pasar las luces de la ciudad. Sus manos reposaban sobre sus piernas apretadas. Yo conducía lento, más de lo normal, como si alargar el camino pudiera alargar el instante. «¿Siempre trabaja hasta tan tarde?», pregunté. «Desde los 17. ¿Y cuántos tienes ahora?». 23. 23. La edad que tenía Adrián cuando desapareció. Sentí un nudo en la garganta. «¿Y tu madre?». «Sigue enferma. Casi no sale de la cama». «Ah, ¿y tu padre?». «Nunca lo conocí». El semáforo se puso en rojo. Ella giró la cabeza. Nuestros ojos se cruzaron. Por un segundo el tiempo se detuvo. Y lo supe, lo que sentía no debía existir. Pero existía. Y era tan real, tan fuerte que dolía. El verde encendió. Aceleré. La dejé frente a una calle sin nombre, cerca de un edificio viejo. Se bajó sin mirarme. Antes de cerrar la puerta dijo algo que se me clavó en el alma. «Gracias por traerme, señor, pero no se acostumbre. Las cosas bonitas no duran cuando vienen de arriba». Y se fue, caminando bajo la llovizna. No corría, no se escondía. Solo se alejaba con esa dignidad que me estaba enseñando a respirar otra vez. Esa noche no dormí. Abrí el cuaderno negro por última vez. Entre las últimas páginas, una foto vieja. Adrián, con un bebé en brazos. Una bebé, de cabello oscuro, con un medallón dorado colgando del cuello. El mismo medallón que vi sobre el pecho de Abril. Mi cuerpo se paralizó. La sangre me rugía en los oídos. Ella, era ella. La hija de Adrián, la niña que él intentó salvar del fuego, la niña que yo creí muerta. Y ahora estaba aquí, limpiando mis pasillos, diciéndome «usted me da miedo», despertando en mí el deseo más prohibido de todos. Cerré el cuaderno con fuerza. La lluvia golpeaba el ventanal. El mundo seguía girando, pero dentro de mí algo acababa de romperse para siempre. No recuerdo haber sentido tanto miedo en mi vida. No era miedo a perder dinero, ni poder, ni reputación. Era miedo a perderla a ella, justo cuando entendí quién era realmente. Abril, la hija de mi hermano, la hija del único hombre que amé como si fuera mi reflejo. Y sin embargo, la misma mujer que me hacía temblar con solo respirar cerca de mí. El descubrimiento me partió en dos, mitad sangre, mitad deseo. La mente gritaba que la alejara, que era una locura, una condena. Pero el corazón, ese maldito corazón, solo quería volver a verla. Durante días fingí normalidad. No bajé a la torre. No respondí llamadas. No dormí. El cuaderno negro seguía sobre la mesa como un testigo silencioso del pecado que aún no había cometido. Cada vez que intentaba leerlo me ardían las manos. Y cada vez que cerraba los ojos veía a Abril, empapada, con sus ojos grandes, mirándome como si en mí hubiera algo digno. Intenté convencerme de que era solo culpa, que lo que sentía no era deseo, sino redención. Pero el deseo tiene su propio idioma, y yo lo entendía perfectamente. Una madrugada, sin pensarlo, tomé el ascensor y bajé al nivel donde ella trabajaba. El pasillo olía a desinfectante y a soledad. Las luces parpadeaban. Escuché su voz antes de verla. Cantaba bajito, una melodía que no reconocí, pero que dolía como si hablara de mí. Me quedé quieto, observándola desde lejos. Sus movimientos eran lentos, meticulosos, como si limpiar fuera una forma de rezar. El cabello le caía sobre los hombros, y cada vez que lo apartaba, una corriente me recorría el cuerpo. No podía seguir escondiéndome. «No deberías estar sola a esta hora», dije finalmente. Ella se giró sobresaltada, pero al verme no se asustó. Solo suspiró. «Pensé que ya no iba a volver, señor». Intenté no hacerlo. «¿Y por qué no pudo?». La forma en que lo preguntó me desarmó. No era curiosidad, era ternura. Como si en verdad quisiera entender mi infierno. «Porque te convertiste en mi castigo», dije sin pensar. Sus cejas se fruncieron, pero no se apartó. Dejó el trapeador a un lado y dio un paso hacia mí.
El sonido de sus zapatos mojados contra el piso fue como un tambor lento, marcando la distancia entre lo que está bien y lo que duele. ¿Castigo por qué? ¿Por desear lo que no debería? El silencio cayó como un peso. Pude escuchar el goteo del agua cayendo del balde, golpeando el piso una y otra vez, como si contara los segundos antes de la desgracia. ¿Y qué es lo que no debería desear, señor?, susurró. Mis labios temblaron. No quise decirlo, pero las palabras salieron solas. A ti. Ella bajó la mirada. No se movió. El aire entre nosotros se volvió espeso, eléctrico. Podía ver cómo su pecho subía y bajaba, cómo sus manos buscaban algo que no sabían sostener. Me acerqué un paso, solo uno, suficiente para sentir el calor de su piel. No me mire así, murmuró. Me confunde. No puedo evitarlo. Entonces váyase. Pero no lo hice. No podía. La vi cerrar los ojos, como si esperara que el mundo se desmoronara. Y yo, en un impulso que no supe contener, levanté mi mano. Toqué su mejilla, suave, temblorosa, viva. Su respiración se quebró. No me apartó, solo susurró. ¿Por qué hace esto? Porque la vida me quitó todo lo que amé, y tú eres lo único que me hace sentir que sigo vivo. Sus ojos se llenaron de lágrimas. No las derramó, solo me miró con una tristeza que dolía más que cualquier rechazo. No diga eso, señor, no lo diga, por favor. Llámame León. No puedo. Sí puedes. Entonces retrocedió un paso. Su cuerpo temblaba, pero en su mirada había algo que contradijo sus palabras. Deseo. El mismo deseo que intentaba negar. Vete, León, susurró. No hasta que me digas la verdad. ¿Cuál verdad? Lo que sientes cuando me ves. Ella tragó saliva. Se secó las manos en el delantal. Y con un hilo de voz dijo, siento miedo y ganas de quedarme. Ese fue el punto de no retorno. El instante en que entendí que ya nada sería igual. Me acerqué más. Su perfume era una mezcla de jabón y piel, de pobreza y pureza, de algo que no se olvida. Su mirada se perdió en la mía y sin decir una palabra, apoyó su frente en mi pecho. No nos besamos. No hacía falta. Ese contacto era más íntimo que cualquier pecado. Mis manos se deslizaron por su espalda hasta sentir cómo su cuerpo se relajaba. Y por un segundo, el mundo se volvió simple. Solo dos personas heridas intentando no romperse más. Pero el destino no perdona a los que aman lo prohibido. Un ruido metálico nos sacó del trance. La puerta del depósito se abrió con un golpe seco. Un hombre con uniforme de seguridad nos observaba con una linterna en la mano. Señor Arizmendi, no sabía que estaba aquí. Abril dio un paso atrás, pálida. Yo enderecé los hombros, intentando recuperar el control. Estoy revisando el sistema de incendios, mentí. Vuelve a tu puesto. El guardia asintió, aunque su mirada lo dijo todo. Había visto más de lo que debía. Cuando se fue, el silencio volvió a pesarnos. Ahora sí tiene que irse, dijo Abril temblando. Y tú también. No puedo, necesito este trabajo. La miré. La luz tenue del pasillo caía sobre su rostro y supe que no podría perderla, aunque eso significara perderme a mí mismo. Saqué del bolsillo una tarjeta. Si pasa algo, si alguien te busca, si alguien intenta hacerte daño, llámame, día o noche. Ella tomó la tarjeta con dedos temblorosos. ¿Por qué haría alguien eso? Porque los secretos de esta torre no se quedaron enterrados. Los que mataron a tu padre. Sus ojos se abrieron como si el mundo se partiera. ¿Qué dijo? Lo que oíste, y antes de que me odies, necesito contarte todo. Ella retrocedió respirando rápido. No quiero saberlo. Tienes que hacerlo, Abril. La verdad no desaparece solo porque la ignores. El ascensor sonó al fondo. Ella aprovechó para correr hacia él. Entró sin mirarme. Y antes de que las puertas se cerraran, dijo algo que me dejó helado. No sé si lo que siento es amor o rabia, León, pero sea lo que sea, me está matando. El ascensor se cerró con un clic, y en ese sonido supe que la había perdido por primera vez. Esa noche el viento soplaba con fuerza. La ciudad parecía gritar mi nombre desde las alturas, y mientras veía las luces de los autos moverse como almas cansadas, entendí algo que me dolió en el alma. El amor no siempre redime. A veces solo te recuerda cuánto mereces arder.
Esa noche no dormí. No podía. La verdad que le había dicho a Abril había abierto una herida que nunca cerró del todo. Ver su rostro pálido, sus ojos cargados de miedo y de algo más, algo que dolía y ardía al mismo tiempo, fue como verme a mí mismo hace años, cuando el incendio me quitó todo. Siempre el fuego, el que me arrebató a mi hermano Adrián, el que me dejó vivo cuando no debía, el que me obligó a convertirme en piedra para no sentir más. Y ahora, la hija de ese mismo hombre estaba aquí, respirando, mirándome como si el pasado pudiera lavarse con una mirada. La busqué. Claro que la busqué. Pero Abril desapareció de la torre durante 3 días. Nadie sabía dónde estaba. Los pasillos, sin su voz, parecían más fríos, más vacíos, más muertos. El tercer día no aguanté más. Fui hasta su barrio, una zona vieja, con calles estrechas y cables colgando del cielo. Ni siquiera sabía en cuál puerta tocar, hasta que vi el medallón dorado en la ventana de un pequeño departamento. Lo reconocí de inmediato. Ese objeto era como una maldición. Siempre encontraba el camino de regreso. Toqué la puerta. Nada. Volví a tocar. Una voz frágil respondió desde adentro. «¡León!». Silencio. Luego pasos lentos. La puerta se abrió. Abril estaba ahí, con el cabello suelto, los ojos hinchados, las manos temblando. Vestía una camiseta vieja y un suéter de lana deshilachado. Parecía más joven. Parecía rota. «¿Qué hace aquí?», susurró sin mirarme. «Vine a verte». «No debería». «Lo sé, pero tampoco puedo quedarme lejos». Quiso cerrar la puerta, pero la detuve. No con fuerza, con súplica. «Abril, escúchame. No tengo nada que escuchar». «Sí lo tienes. Te debo la verdad completa». Ella se apartó resignada. Me dejó pasar. El departamento era pequeño, casi sin muebles. En la esquina, una mujer dormía en una cama improvisada, con una botella de oxígeno al lado. Era su madre. «No hable fuerte», pidió Abril. «Si se despierta, se asusta». Asentí. Me quedé mirando a la mujer. Su rostro tenía el mismo aire tranquilo que recordaba de Clara, la enfermera que ayudó a mi hermano en los últimos días. Ahora entendía todo. «¿Ella es Clara?», pregunté. «Sí, mi madre. ¿La conocía?». «Sí. Fue la única que estuvo con Adrián cuando nadie más quiso». Abril se giró. «¿Qué quiere decir con eso?». Tomé aire. Cada palabra me dolía, pero ya no podía seguir mintiendo. «Tu padre no murió en un accidente, Abril». «¿Qué?». «Eso no es verdad». «Sí lo es. Lo sé porque estaba ahí». El silencio cayó pesado. Ella retrocedió, cubriéndose la boca. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Usted estaba ahí». «Sí». «Entonces, ¿usted lo vio morir?». «Lo vi arder». Sus piernas temblaron. Tuve que acercarme, sostenerla para que no cayera. Pero en cuanto la toqué, algo cambió. El dolor y la atracción se mezclaron, como 2 hilos de fuego retorciéndose dentro de mí. «¿Por qué me dice esto ahora?», preguntó con la voz quebrada. «Porque alguien más sabe que estás viva, y si no haces nada, van a terminar lo que empezaron hace 5 años». Me miró con incredulidad. «¿Quiénes?». «Los mismos que quemaron esa casa». «¿Y usted por qué lo sabe?». «Porque yo era parte de ellos». Ella se apartó de golpe. No puede ser. Era joven, Abril. No entendía nada. Solo quería proteger a mi hermano de una deuda que no era suya. Pero cuando llegaron los hombres, el fuego lo consumió todo antes de que pudiera detenerlos. Abril lloraba en silencio, con el rostro escondido entre las manos. No intenté consolarla. No podía. Era yo quien merecía arder. Pasaron minutos, tal vez horas, hasta que al fin me miró. «Entonces todo lo que ha hecho es por culpa». «No, al principio sí, pero después». «¿Después qué?». «Después fue por ti». Sus ojos se abrieron confundidos. «¿Por mí?». «Sí, porque te vi y sentí lo mismo que él. El mismo amor, la misma esperanza, el mismo infierno». Se acercó lentamente. Pude ver cómo sus lágrimas se mezclaban con la respiración entrecortada. «Eso está mal, León. Lo sé, pero es lo único que me hace sentir vivo». Sus dedos rozaron mi pecho. Un toque leve, tembloroso. ¿Y si el destino nos puso frente a frente solo para castigarnos? Entonces que nos castigue juntos. Y ahí
En ese departamento pequeño, bajo la luz amarilla de un foco que parpadeaba, nos quedamos quietos, tan cerca que podía oler el jabón de su piel, tan cerca que podía sentir el temblor de su boca, tan cerca que el aire se volvió deseo. No hubo beso, no todavía, solo un silencio cargado de todo lo que queríamos y no debíamos tener. Ella cerró los ojos. Yo también. Y por un instante el mundo desapareció. El zumbido de la máquina de oxígeno rompió el hechizo. Abril dio un paso atrás, respirando agitada. No puedo, dijo. Tampoco yo, pero tampoco puedo dejar de sentirlo. Esto no es amor, León, es culpa. No, es todo lo que me queda. Ella negó con la cabeza. Váyase, no voy a dejarte sola. No estoy sola, replicó, mirando el cuerpo dormido de su madre. Tengo que cuidar de ella. Usted no entiende lo que es cuidar de alguien. Sus palabras me atravesaron. Tenía razón. Yo nunca cuidé de nadie, ni siquiera de mi propio hermano. Me di la vuelta para irme, pero antes de salir, ella me llamó. León. ¿Eh? Si lo que dice es cierto, ¿por qué me mira como si me amara? No supe qué responder. Solo me quedé mirándola. La luz débil caía sobre su rostro, y en ese instante comprendí que no había regreso, que ese amor imposible era la única verdad que me quedaba. Porque te amo, dije apenas un susurro, aunque eso me condene para siempre. Cerré la puerta detrás de mí y escuché su llanto romper el silencio. La calle olía a humo, otra vez. Pero esta vez no era el fuego del pasado, era el fuego de lo que aún no había ardido. Es que quería verlo arder. Han pasado 3 días desde aquella noche en su departamento. 3 días en los que el aire parece tener el olor del fuego, y el fuego, el sabor de su nombre. Intenté mantenerme lejos, pero su voz seguía dentro de mí, repitiendo esas palabras que me destruyeron y me salvaron al mismo tiempo. ¿Por qué me mira como si me amara? No hay respuesta para eso. El amor, cuando es prohibido, no se razona, solo se sufre. Esa tarde regresé a la torre. Había algo raro. Los guardias hablaban en voz baja, nerviosos. Uno de ellos se acercó y dijo: «Señor Arismendi, la muchacha de limpieza, Abril, no ha venido desde el lunes». Me quedé inmóvil. Otra vez el vacío. Otra vez la ausencia que dolía como una herida recién abierta. Subí a mi oficina. El cuaderno negro seguía sobre el escritorio, esperándome como si supiera que no podía escapar de su historia. Lo abrí. Entre las últimas páginas había una hoja doblada, escrita con letra apurada. Si algo me pasa, cuida a Clara. Ella no sabe la verdad. Y si llego a desaparecer, busque en el sótano del edificio. Ahí empezó todo. La fecha, 5 años atrás. La noche del incendio. Sentí un escalofrío. Ese cuaderno había sido un mensaje, un aviso, y yo nunca lo quise leer. Esa misma noche volví al edificio. Bajé al sótano solo, con una linterna en la mano. El aire era denso, cargado de humedad y de pasado. Las paredes, ennegrecidas por el tiempo, aún tenían el olor del humo antiguo. Y ahí, en medio de la oscuridad, vi algo. Una puerta de acero con un sello oxidado. Un candado roto. Y sobre el suelo, marcas recientes de zapatos pequeños. Ella había estado ahí. Empujé la puerta. El chirrido del metal me perforó el oído. Dentro, cajas viejas, muebles cubiertos de polvo y una lámpara colgando apenas por un hilo. Al fondo, una fotografía. ¡Quemada! Mi hermano Adrián, sonriente, con un bebé en brazos. La misma foto del cuaderno. Y justo debajo, una palabra escrita con pintura roja en la pared. Culpa. Me quedé paralizado. No sabía si era un mensaje o una advertencia, pero no estaba solo. Lo supe cuando escuché el ruido detrás de mí. «No debiste venir, León», dijo una voz grave. Era Sandoval, el antiguo socio de mi familia, el hombre que desapareció después del incendio, el mismo que me obligó a guardar silencio durante años. «¿Qué haces aquí?», pregunté. «Lo mismo que tú, cuidar lo que queda». «¿Qué hiciste con ella?» «¿Con quién?» «Con Abril». Sonrió y esa sonrisa me heló la sangre. «Esa muchacha habla demasiado». «¿Dónde está?», rugí. «Si tienes suerte, todavía respira». Corrí hacia él, lo empujé contra la pared. El metal resonó. El polvo cayó sobre nosotros como ceniza. Sandoval soltó una carcajada áspera.
Igual que tu hermano, siempre tarde. Levanté el puño, pero antes de golpearlo escuché algo más. Un gemido. Suave, lejano. Venía de detrás de las cajas. Empujé los muebles con fuerza. Y ahí estaba ella, atada, asustada, con los labios secos y una herida en la frente. Corrí hacia ella. La desaté con manos temblorosas. Su piel estaba fría. Sus ojos, hinchados de llanto, apenas me reconocieron. «León», susurró. «Sabía que vendría». «Tranquila, ya estás a salvo». Pero Sandoval sacó un arma. El clic del gatillo retumbó en el aire como un trueno. «Nadie se salva, León, ni tú ni ella». No lo pensé. El instinto me movió. Me lancé sobre él. Un disparo. El eco rebotó entre las paredes. Dolor. Un ardor en el hombro, pero lo derribé. El arma cayó al suelo. Abril gritó mi nombre. Corrí hacia ella, la tomé del rostro, intentando sonreír. «No pasa nada», mentí. «Estás sangrando». «He sangrado toda mi vida, Abril, solo que ahora vale la pena». Ella me abrazó, y en ese abrazo entendí que ya no había marcha atrás, que lo que nos unía no era la sangre, sino el fuego. Salimos tambaleando del sótano. La lluvia afuera caía con rabia. Nos detuvimos bajo una marquesina vieja, empapados, respirando como si cada bocanada fuera la última. Ella me miró. Sus manos buscaban mi rostro con una ternura que me rompió. «¿Por qué hiciste esto?», preguntó llorando. «Porque nadie más lo haría. Te pudieron matar. Ya estaba muerto desde antes de conocerte». Me besó. Sí, por fin. Un beso que no tenía edad, ni razón, ni perdón. Un beso que sabía a lágrimas, a miedo, a redención. Un beso que me devolvió la vida y me quitó el alma al mismo tiempo. Nos separamos, respirando entrecortados. El trueno iluminó su rostro. Era hermosa, no por su cuerpo ni por su piel, sino por el fuego que cargaba dentro. «No puedo quedarme contigo, León», susurró. «Pero tampoco puedo olvidarte. Tampoco quiero que lo hagas». La lluvia seguía cayendo. El agua bajaba por nuestras manos entrelazadas. Nos quedamos ahí, quietos, como si el tiempo se hubiera rendido ante nosotros. De pronto el sonido de sirena rompió el silencio. Policías. Alguien debió escuchar el disparo. La miré por última vez. «¡Corre!». «No te dejaré. Hazlo por mí, Abril. Si me arrestan, que al menos uno de los dos quede libre». Su mirada me dijo todo lo que las palabras no podían. Y entonces corrió. Corrió bajo la lluvia sin mirar atrás. Su silueta se fue perdiendo entre las luces de la calle. Me quedé allí, empapado, con el hombro sangrando y el corazón vacío. Pero sonreía, porque por primera vez en años había salvado algo. Había salvado a ella. Horas después, la policía llegó. Sandoval había desaparecido. Solo encontraron el arma y el cuaderno. Yo me entregué sin decir palabra. Sabía que el precio del amor prohibido siempre se paga con fuego o con silencio. Y mientras las luces de la patrulla me llevaban lejos, cerré los ojos y recordé su beso. Ese beso que ardía. Ese beso que no se apaga. Dicen que el amor puro no existe. Pero yo lo vi. Tenía los ojos de Abril y el fuego de mi culpa. El tiempo se detuvo el día que la perdí entre la lluvia. Su silueta corriendo bajo la tormenta fue lo último real que vi antes de que todo se apagara en sirenas, luces rojas y el eco de mi propio nombre gritado por alguien que ya no estaba. Abril. Dicen que la cárcel te mata lento, no por los barrotes, sino por el silencio, por las horas que no terminan, por las voces que no llegan. Llevo 4 meses aquí, entre paredes que huelen a hierro y arrepentimiento. El hombro cicatrizó, pero la herida verdadera sigue abierta. Y cada noche, cuando las luces se apagan, escucho su voz. A veces me llama, a veces me reprocha, a veces me perdona. Los guardias piensan que estoy loco. Tal vez lo estoy, pero en esta oscuridad, lo único que me mantiene respirando es el recuerdo de su piel tibia, de su mirada temblorosa, del beso que me salvó y me condenó. El juicio fue un espectáculo. Prensa, flashes, titulares. León Arizmendi, el magnate implicado en el incendio del 2019. Nadie habló de amor. Nadie mencionó su nombre. Y yo no lo permití. Podría haber dicho que todo fue por ella, que la protegí, que me dispararon por salvarla. Pero no lo hice. Preferí cargar con la culpa.
Era mi turno de arder. Cuando el juez leyó la sentencia, 10 años de prisión preventiva, mientras se resolvía el caso de Sandoval, sentí una calma absurda. Era como si, por fin, el castigo que la vida me debía se estuviera cumpliendo. Pero esa calma se rompió la tercera semana. Un sobre sin remitente apareció entre mis cosas. Le entró una carta escrita con letra apurada y dulce, la misma que reconocería aunque el mundo se acabara. León, no te busqué porque tenía miedo, pero no puedo vivir con ese silencio. Mi madre murió hace una semana. Murió sin saber la verdad, creyendo que su hija estaba limpia de sombras. Ahora solo quedas tú, y este amor que no sé dónde guardar. No te olvidé. No podría, aunque quisiera. ¡Abril! Leí esa carta cientos de veces. Cada palabra era una cicatriz más, una gota de fuego cayendo sobre el mismo lugar. Y fue entonces cuando lo decidí. Tenía que verla, una última vez. Conseguí permiso para recibir visitas. 3 semanas después, la vi cruzar la puerta de cristal del penal. Venía vestida de blanco, con un suéter viejo y el cabello suelto. Más delgada, más real. Cuando nuestros ojos se encontraron, el aire se volvió espeso. Nadie habló. Los guardias se retiraron unos pasos. Solo quedamos ella, yo y un silencio lleno de todo lo que no pudimos decir antes. «Te ves distinto», susurró. «Tú también». «¿Te duele el hombro?» «Solo cuando respiro». Sonrió con esa sonrisa triste que aprendí a amar. Dejó un sobre la mesa. «Aquí está el informe médico de mi madre». «No tenías que traerlo». «Lo traje porque hay algo que no entiendo». Abrió el sobre y sacó una hoja. Era un documento viejo, con manchas de humedad. Un certificado de nacimiento. «¿Qué haces con eso?», pregunté, confundido. Porque al reverso, lo giró, hay otra inscripción. Y lo leí. «Hija, si algún día encuentras esto, sabrás que tu madre no pudo salvarlos a todos. Pero él, León, también es parte de ti». El mundo se quebró. Todo giró. Sentí que el suelo desaparecía. ¿Qué significa eso?», pregunté sin aire. «Significa que tú no eres solo mi tío, León», susurró ella. «Significa que eras mi hermano». Las palabras se quedaron flotando, invisibles pero cortantes. «Hermano». La sangre se me heló. La mente no lo aceptaba. Mi cuerpo tampoco. «Eso no puede ser», dije. «No, Abril, no puede ser». «Lo es». «¿Quién te dijo eso?» «Mi madre lo escribió antes de morir». «No, tu padre era Adrián». «Eso creí. Pero Clara me contó que antes del incendio había estado con los dos, que estaba confundida, que no sabía cuál de ustedes era el padre». Me llevé las manos al rostro. El aire del penal se volvió denso, como humo sin fuego. «Yo también». «Entonces», susurré, «¿qué somos?» «Somos lo que el destino quiso que fuéramos. Un error». «No, una verdad que duele». Sus ojos se llenaron de lágrimas. No podía mirarla, no podía tocarla. Y aún así, el corazón no obedecía. «León, yo no te busqué para lastimarte», dijo con la voz rota. «Te busqué porque, aunque duela, te necesito vivo». Tomó mi mano a través del vidrio. Los guardias miraron, pero no dijeron nada. Su palma temblaba. La mía ardía. «¿Qué vamos a hacer con esto, Abril?», pregunté. «Nada, ya está hecho». «¿Y el amor?» «El amor no se niega, pero se aprende a callar». Nos quedamos así. Ella del otro lado del vidrio. Yo con la garganta hecha ceniza. Su mirada decía todo. «Te amo aunque no deba». La mía respondía: «Yo también, aunque eso me destruya». Cuando el guardia anunció el final del tiempo, ella se levantó despacio. «Prométeme una cosa, León». «Lo que quieras. Si algún día sales de aquí, no me busques. Y si no puedo, entonces prométeme que al menos lo intentarás». Asentí. Ella sonrió llorando. Y se fue de nuevo. Su sombra se perdió entre las puertas del penal. Y con ella se fue el último pedazo de alma que me quedaba. Esa noche escribí una frase en la pared de mi celda con un trozo de yeso. El amor y la culpa comparten la misma forma de arder. No dormí, no lloré. Solo esperé, porque en el fondo lo sabía. Esa historia aún no había terminado. El fuego no se había apagado. Solo estaba respirando, esperando el momento exacto para volver a arder. El tiempo aquí dentro no pasa, solo se repite.
Las paredes son las mismas, las voces son las mismas, el olor es el mismo, metal, polvo, culpa. He perdido la cuenta de los días, pero no de sus ojos. Abril sigue aquí, aunque no esté. Su voz me despierta cada madrugada, justo antes del amanecer, cuando la prisión entera se queda muda y el viento parece traer su nombre entre los barrotes. No sé si la amo, o si simplemente me aferro a ella para no morir. Pero lo cierto es que su recuerdo se volvió mi alimento, mi castigo y mi fe. Una tarde de septiembre, cuando el sol apenas se colaba por la rendija de mi celda, el guardia dejó un sobre la cama. No tenía remitente, solo una palabra escrita con tinta azul: despierta. El corazón me golpeó el pecho. Reconocí su caligrafía. Era de ella. Abrí el sobre con las manos temblorosas. Dentro había una carta y una foto doblada. León, sé que te pedí que no me buscaras, pero el destino no entiende de promesas rotas. Sandoval murió hace una semana. Alguien lo encontró en una carretera con una bala en la cabeza y una palabra escrita en el pecho: culpa. No fui yo, pero sé quién fue. Fui yo quien lo vio arder en el reflejo del retrovisor. La vida me está cobrando lo que el fuego no consumió. Cuídate. Y si algún día nos volvemos a encontrar, quiero que sepas que, aunque el mundo nos llame pecado, tú fuiste lo más puro que me pasó. La carta olía a ella, a lluvia vieja, a jabón barato, a silencio contenido. Y dentro del sobre, la foto. Era una imagen en blanco y negro. Ella de niña, en brazos de una mujer que no era Clara. Detrás una fecha, 1999. 5 años antes del incendio. En la esquina, un detalle apenas visible. Un colgante con una letra grabada. L, mi inicial. Sentí el corazón detenerse. La verdad, esa que me estaba devorando desde dentro, volvió con una claridad que dolía. Abril era mi hija, y la mujer que amaba, la misma que besé bajo la lluvia, la misma por la que me dejé encarcelar. Era sangre de mi sangre. La celda giró. Me aferré al borde de la cama para no caer. Todo en mí quería gritar, romper, morir, pero no lo hice. Porque en medio del dolor entendí algo que me cambió para siempre. El amor no elige, solo llega. Y a veces llega donde no debe. Esa noche, el sueño me llevó al pasado, a la última vez que vi a Adrián vivo. Recuerdo su voz en el teléfono, su miedo. Ven, León, ven antes de que sea tarde. Y yo no fui. Llegué cuando el fuego ya lo había consumido todo. Entre las ruinas una cuna calcinada. Y dentro de ella, el medallón. Creí que el bebé había muerto. Creí que el destino me estaba castigando por mi egoísmo. Pero no, el destino solo estaba esperando para devolverme la herida disfrazada de amor. Abrí los ojos con lágrimas. No había escape, ni siquiera de mí mismo. 2 semanas después, vino el abogado. Dijo que mi caso estaba cambiando, que habían encontrado pruebas de que yo no disparé aquella noche, que el arma no tenía mis huellas, que alguien había manipulado la escena. Sandoval estaba muerto y con él la historia que me ataba. Podría salir libre. ¿Y qué vas a hacer con tu libertad?, preguntó el abogado. No supe responderle. Porque, ¿de qué sirve ser libre si uno lleva la prisión adentro? Salí del penal una mañana nublada. El aire libre me dolió en los pulmones. El cielo tenía ese gris que anuncia tormenta. Y de pronto lo vi. Un sobre blanco en el parabrisas del auto viejo que me esperaba. El mismo sobre. La misma tinta azul. Si estás leyendo esto, significa que ya eres libre. No me busques. Estoy lejos. No por miedo, sino por amor. A veces, amar también es alejarse. Abril. Me quedé ahí, bajo el cielo que amenazaba con romperse. El viento jugaba con el papel, como si el universo mismo quisiera arrancármelo de las manos. Pero no lo dejé. Subí al coche. No sabía a dónde ir. Conduje sin rumbo, hasta que la lluvia empezó a caer. Cada gota sobre el parabrisas parecía su voz, su risa, su llanto, su adiós. Y fue entonces cuando la vi. En una parada de autobús, bajo un paraguas azul, con una maleta vieja. Su perfil, su manera de mirar el suelo cuando piensa demasiado. Bajé del coche sin pensar. Ella me vio y sus labios temblaron. Te dije que no me buscaras, dijo con lágrimas contenidas. No lo hice, el destino me trajo.
Entonces dile que se equivocó. Su voz era dura, pero sus ojos decían otra cosa. Decían, no me sueltes. Decían, tenía que ser así. Nos quedamos bajo la lluvia, sin palabras, sin pasado, solo nosotros. ¿Te vas lejos?, pregunté. Sí. ¿Puedo llevarte? No. Entonces déjame verte partir. El autobús llegó. El ruido del motor me pareció un rugido del cielo. Subió sin mirarme, pero cuando el autobús arrancó, bajó la ventana y con los ojos llenos de lágrimas me susurró algo que el viento casi se lleva. Te amé, León, como solo se ama una vez. El autobús se alejó. Las luces rojas se hicieron pequeñas y después, nada. Solo el ruido de la lluvia, solo mi sombra reflejada en el cristal. Dicen que el fuego mata. No es cierto. El fuego solo duerme dentro de uno, esperando una chispa. Y aunque el amor esté prohibido, aunque la culpa lo cubra todo, yo sé que si cierro los ojos, ella sigue aquí, en mi sangre, en mi piel, en el rincón exacto donde el alma nunca se enfría. Han pasado 2 años desde la última vez que la vi, 2 años desde que la lluvia me la arrebató por segunda vez, y aún hoy, cuando el viento sopla con ese olor a tierra mojada, siento que vuelve. No en cuerpo, pero sí en alma. Salí de México poco después de mi libertad. Dejé atrás los edificios, las torres, el dinero, todo lo que alguna vez creí que me definía. Vivo en un pequeño pueblo costero, donde el mar golpea las rocas con la misma furia con la que el pasado golpea mi memoria. Aquí nadie me conoce, nadie pronuncia mi nombre, y eso a veces es un alivio, otras un castigo. Me despierto temprano, con el sonido del mar entrando por la ventana. El aire salado me corta la garganta, pero también me recuerda que sigo vivo. Trabajo reparando botes, bebiendo café barato y escribiendo cartas que nunca envío. Cartas para ella, para Abril. No sé si aún respiras bajo el mismo cielo, ni si el fuego que nos quemó se apagó del todo. A veces pienso que te inventé, o que Dios me prestó tu rostro para enseñarme lo que es el amor imposible. Escribo y escribo, pero las palabras no la traen de vuelta. Y sin embargo me niego a dejarlas morir, porque mientras escribo, ella respira conmigo. Una tarde, mientras arreglaba la quilla de un barco viejo, escuché una voz detrás de mí. Bonito lugar para esconderse. El sol me cegó por un instante, y cuando la sombra se recortó contra la luz, supe que era ella antes de verla del todo. Abril, más madura, más mujer, con el cabello corto y los ojos más tristes que nunca. Vestía de blanco, con una blusa sencilla y un bolso cruzado. El tiempo no la había borrado, solo la había vuelto más real. ¿Cómo me encontraste?, pregunté con el corazón golpeando fuerte. No te busqué, respondió. Solo seguí el camino de mis culpas y me trajo aquí. No supe qué decir. Nos miramos largo, como si quisiéramos leer los años que el silencio escribió sobre nosotros. Ella dio un paso hacia mí. Tenía miedo de volver, confesó. ¿Miedo de qué? De mí. Porque sé que si te veo, no voy a poder irme otra vez. Mis manos temblaron. El mar rugía detrás, como si el universo supiera que algo estaba a punto de romperse. Abril, susurré, ¿por qué regresaste? Porque necesito entender. Sacó algo de su bolso. Un sobre doblado, amarillento. Lo reconocí al instante. Era el informe médico de su madre, Clara. Lo había visto hace años, pero ella ahora lo sostenía como quien carga una bomba. Lo volví a leer, dijo, y encontré algo que no había visto antes. ¿Qué cosa? Una nota al margen, escrita con lápiz, borrosa pero legible. Extendió el papel, y ahí estaba. El padre biológico de la menor no es Adrián Arizmendi. Se confirma compatibilidad con L. Arizmendi, hermano mayor del fallecido. Caso cerrado, archivo confidencial. Me quedé helado, no por la confirmación, sino por el peso del destino cayendo sobre nosotros como un muro. Ella siguió hablando con voz temblorosa. León, yo no nací para ti, pero parece que toda mi vida me llevó a ti. No digas eso, es la verdad. Es una condena. Entonces que nos condene juntos. Su voz se quebró, sus ojos se llenaron de lágrimas. El papel cayó al suelo.
El viento lo llevó al mar, como si el mundo decidiera que la verdad ya había hecho suficiente daño. He intentado olvidarte, León, dijo entre sollozos. He rezado, he huido, he odiado, pero no puedo. No puedo, porque mi cuerpo aún recuerda tu nombre. La abracé. No lo pensé, no lo razoné. Solo la abracé como se abraza algo que sabes que no podrás volver a tener. Sus manos se aferraron a mi camisa, su cabeza se hundió en mi pecho y por un instante todo volvió a ser como antes. La torre, la lluvia, el beso, el fuego. Nos quedamos así, respirando el mismo aire, sintiendo el mismo temblor. No podemos quedarnos aquí, susurré. ¿Por qué no? Porque el amor no borra el pasado, pero el pasado tampoco borra lo que siento. Sus palabras me partieron, porque era cierto. No hay culpa capaz de extinguir un amor que nace de la misma herida. Me aparté despacio. Ella me miró con una mezcla de tristeza y determinación. ¿Qué harás ahora?, preguntó. No lo sé. Entonces, haz algo por mí. Lo que quieras. Deja de ser mi pecado. Esa frase me destrozó. No la dijo con odio. La dijo con ternura. Con la voz de alguien que ama tanto que decide morir antes que seguir haciendo daño. La tomé del rostro. Sus lágrimas caían lentas, como lluvia sobre fuego. ¿Y tú?, pregunté. ¿Podrás dejar de amarme? No, admitió con los labios temblando. Pero aprenderé a vivir con el dolor. Se alejó. Cada paso suyo era una despedida. El viento soplaba fuerte, arrastrando arena, y el mar se levantaba detrás de ella como una muralla viva. Antes de subirse al coche, se giró. Su cabello se movía con el viento, su mirada fija en mí. Gracias por enseñarme que el amor no siempre llega para quedarse. A veces solo llega para mostrarnos quiénes somos cuando ardemos. El motor rugió. El polvo cubrió la carretera. Y cuando desapareció entre la bruma, el mar rugió con un sonido que no era de olas. Era de despedida. Esa noche escribí su nombre sobre la arena. Abril. Las olas lo borraron en segundos. Y entonces lo entendí. Tal vez eso era el amor. Escribir algo sabiendo que el mar lo va a borrar. Y hacerlo de todos modos. El fuego dentro de mí no se apagó. Solo se volvió más lento, más silencioso. Una llama que arde sin luz, sin ruido, sin testigos. Un amor que dejó de tener nombre, pero nunca dejó de existir. Han pasado 5 años desde aquella despedida en la costa. 5 años desde que su silueta desapareció en la neblina, desde que el rugido del mar cubrió el sonido de su adiós, y desde que comprendí que hay amores que no se terminan, solo aprenden a doler en silencio. El pueblo donde vivo apenas cambió. Las calles siguen oliendo a sal. Las gaviotas gritan como si el cielo tuviera memoria. Y cada amanecer me recuerda que sigo aquí, respirando por costumbre, esperando por algo que ya no existe. Ya no soy León Arizmendi, el hombre poderoso, el empresario, el culpable. Solo soy un viejo que escribe cartas que nunca manda y que a veces conversa con el viento como si fuera ella. Abril, le digo al viento, si aún me escuchas, no regreses. Te amé tanto que aprendí a dejarte ir. Pero el viento no responde. Solo trae el olor del mar y el rumor de un nombre que no se olvida. Una mañana, cuando el sol apenas pintaba de oro la orilla, un niño golpeó la puerta de mi cabaña. ¿Usted es don León?, preguntó con timidez. Asentí, extrañado. El chico me entregó un sobre blanco, con una cinta azul atada al centro. Una señora me pidió que se lo diera, dijo que sabría quién era. El corazón me dio un vuelco. La cinta azul, la misma del paraguas, del autobús, del día en que la perdí por última vez. Esperé a que el niño se alejara y abrí el sobre con las manos temblorosas. Dentro, una carta y una pequeña llave oxidada. León, si estás leyendo esto, significa que el destino fue más paciente que nosotros. No te escribo para remover lo que ya arde, sino para cerrar lo que nunca supimos enterrar. He vivido lejos, intentando olvidar, pero no se olvida lo que se siente con el alma. En la ciudad de Veracruz hay un orfanato antiguo frente al puerto. Pregunta por Lucía. Cuando la veas, entenderás todo. La letra era suya, su aroma también. Un perfume tenue, con esa mezcla de flores marchitas y lluvia vieja que solo ella tenía. Lucía, ese nombre me quemó el pecho.
La llave, pequeña y oxidada, llevaba grabada una inicial, A. No lo pensé. Empaqué pocas cosas y conduje hacia el puerto. El camino era largo, pero cada kilómetro se sentía como un latido. El cielo estaba gris y el mar inquieto golpeaba la costa con fuerza como si presintiera lo que estaba por venir. El orfanato era una construcción antigua de paredes blancas y ventanas de hierro. El portón principal tenía el mismo sello de la llave, una A en relieve. Toqué el timbre. Una mujer mayor abrió la puerta. Sus ojos claros me miraron con un reconocimiento que me estremeció. ¿Usted es León?, preguntó como si ya lo supiera. Sí, busco a Lucía. Pase, ella lo espera. Me guió por un pasillo largo, adornado con dibujos infantiles. Los sonidos de risas lejanas flotaban en el aire mezclados con el canto de los pájaros. Y al final del corredor la vi, una niña. Ojos de un gris profundo, idénticos a los de Abril. Jugaba con un medallón dorado entre las manos. Cuando me vio, sonrió sin miedo. ¿Eres Lucía?, pregunté apenas respirando. Sí, respondió con voz suave. ¿Quién te dio ese medallón? Mi mamá. Dijo que cuando conociera al hombre de su llave ya no estaría sola. El suelo se me borró. El aire se volvió mar. El medallón. La llave. Todo encajó. Lucía era nuestra hija. El fruto del pecado, del fuego, del amor que no debía existir, pero que existió. Me arrodillé frente a ella. La niña me miraba con curiosidad, sin entender el peso del universo que se abría entre nosotros. ¿Y tu mamá?, pregunté con un hilo de voz. Lucía bajó la mirada. Se fue hace unos meses. Dijo que tenía que dormir en el mar. Sentí el pecho romperse. Dormir en el mar. Así decía Abril cuando hablaba de rendirse. Cuando ya no tenga fuerzas, me iré a dormir donde el fuego no queme. Una ola invisible me arrastró por dentro. Lloré sin ruido, con los ojos fijos en la niña que me miraba como si el mundo fuera simple. Ella extendió su mano. ¿Usted es el hombre de la llave? Tomé su mano. La cerré entre las mías. Y por primera vez en años sonreí. Sí, Lucía, soy yo. Ella rió inocente, sin saber que con esa risa estaba salvando lo que quedaba de mí. El sol entró por la ventana. El mar, allá a lo lejos, brillaba como una herida curándose despacio. Esa noche volví al muelle. El viento traía olor a tormenta. El mar rugía con fuerza. Saqué de mi bolsillo el medallón de Abril, el mismo que ella llevaba el día que la conocí, y lo lancé al agua. Cayó girando, como una estrella que regresa a su cielo. Descansa, amor, susurré. Ya la encontré, ya no estás sola. El mar respondió con un trueno, y una ola se estrelló contra el muelle, salpicando mi rostro. Y juro que en ese instante sentí sus brazos rodearme, su voz, su risa, como si el fuego, por fin, hubiera aprendido a ser luz. Ahora vivo con Lucía. Ella pregunta poco y sonríe mucho. A veces dibuja a una mujer junto al mar y dice que la ve en sueños. Yo solo la escucho, sin decirle que esa mujer también me visita cada noche. No con culpa, no con deseo, sino con amor. El tipo de amor que sobrevive al pecado y al mar. Dicen que el fuego destruye, pero a mí me enseñó a sentir. Dicen que el mar borra los nombres, pero el suyo aún arde en mi pecho. Abril, mi amor, mi eternidad. Si esta historia tocó tu corazón, deja tu like, suscríbete y comparte. En Conexiones Más Allá del Espejo, cada historia es una herida. Y cada herida, una forma de amar.